Fantasmas. Son ciudades fantasma. Así está el mundo, aterrado, pero hay más. Aparte del coronavirus, millones de empleados, profesionistas y trabajadores en todo el planeta están entrando en pánico. El trabajo, el empleo, su trabajo, el de usted, su empleo, incluso mi empleo está en riesgo. Esto le va a importar demasiado a usted, a todos nosotros. Organizaciones mundiales y gobiernos locales prevén una ola de despidos masivos, quiebras y bancarrotas de empresas. Hace unos minutos otra alerta más. El FMI dice que esta paralización económica podría descarrilar a muchos pueblos y sociedades. Ahora parece que no solo es un microparásito, sino también una pandemia económica. Soy Roberto de la Madrid y hoy en Detrás de la Razón urge preguntar si todo esto es verdad o mentira. Déjeme decirle que esta situación a cualquiera que sea una persona estable, equilibrada, le puede mover el piso. Si no consigo trabajo en abril, no sé qué voy a hacer en mayo. Como estas personas, muchas, incluido usted, ojalá que no, pero podría perder su trabajo. Millones de personas se quedarán sin empleo, alerta la Organización Internacional del Trabajo. En el mejor de los casos, si el impacto es contrarrestado por los gobiernos, se perderán 5.3 millones de empleos. Y en el peor escenario, 24.7 millones de personas serán testigo de la destrucción de su trabajo. La causa, usted ya la sabe. Debido al brote de coronavirus, muchos países pusieron en cuarentena ciudades y restringieron el movimiento de los ciudadanos. Todos a sus casas. Algunos con multas y otros con mano dura. Esto provocó la disminución de la actividad económica en un círculo vicioso. Fábricas paralizadas, negocios cerrados, menos producción, menos ventas, menos oferta, menos recursos y menos empleos, particularmente en los sectores manufacturero y de servicios. Estados Unidos es uno de los ejemplos más claros de la crisis laboral que enfrentan todos los trabajadores del mundo. Tan solo en Estados Unidos, 3.3 millones de ciudadanos han pedido subsidio por desempleo, un número récord, y se pronostica más. Se perderán 1 millón de empleos por mes. El confinamiento de la población, el cierre parcial de las fronteras y las medidas de distanciamiento social se han cebado con restaurantes, cines, gimnasios, aerolíneas, hoteles. I mean, it's tough. I have 2 kids in school and they're in high school and now school is done for the rest of the year and I have another son who's working and he's in the same predicament. Pretty much was told we're closing. He just filed for unemployment. Y no es solo Estados Unidos, es en todo el mundo. Desde China hasta Egipto o de Italia a Argentina, están en alerta laboral. En México, un empresario advierte que si la gente se queda en casa, se enfrentará a algo mucho peor. Pidió a todos que salgan a trabajar y enfrenten al coronavirus. Todo cerrado, escuelas vacías, hoteles vacíos, restaurantes vacíos, parques sin gente. Esto no puede ser. Esto no puede ser. La vida tiene que continuar. Aseguró que la mayoría de los casos de coronavirus no son mortales y que el 90% de las personas infectadas van a superar la enfermedad. Sabemos que el miedo es muy mal consejero. Y hoy nos han metido a todos el miedo a morir por el virus. Debemos olvidarnos de la ecuación equivocada, que virus es igual a muerte. No es cierto. Lo que sí sería mortal es el aislamiento y la crisis económica, que dejaría a millones de personas sin empleo, sin servicios y sin comida, afirmó. En México, la inmensa mayoría de la población no vive de un sueldo, no vive de sus ahorros, no vive del gobierno. La inmensa mayoría de la población vive al día. De manera que si la mayoría de la población deja de generar ingresos hoy, simplemente mañana no tiene que comer. Dentro de poco tiempo
se desatará la delincuencia, la rapiña y el caos. Porque resulta que el estómago no sabe esperar. Ahí está, así. Por eso guardé un poquito de silencio entre ciudades fantasmas. Muchísimas gracias a usted. Muchísimas gracias siempre por sus oraciones. De verdad, se lo agradezco mucho y su preocupación. Y gracias al equipo detrás de La Razón, que junto con un servidor, pues no nos quedamos en casa. Estamos aquí trabajando para servirlo a usted. Así es, no para llevarle la verdad, sino para analizar qué es lo que está pasando y cada quien que decida como pueda o como nos dé nuestro cerebro. Y el programa está súper jugoso con muchos ángulos. No vamos a hablar del coronavirus, sino de lo que está pasando justamente con los empleos y con el trabajo. Francisco Javier Martínez, usted lo conoce muy bien, maestro justamente en toda esta clase de cuestiones internacionales y más en el dinero, porque él ha estudiado perfectamente el comportamiento de las finanzas. Jorge Luis Santa Cruz, un gran académico allá en la Ciudad de México, a quien respeto y admiro mucho también. Gracias a los dos por estar aquí. Vamos a la pregunta más importante primero y luego vamos a las particulares. Francisco, mucha gente, te pregunto, mucha gente se quedará sin trabajo. ¿Esto es una exageración? ¿Es una mentira o será algo verdaderamente grave, por favor? Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, audiencia. Desgraciadamente, empezaría muy rápido diciendo algo. Estamos en una situación que es la excusa perfecta para, otra vez más, igual que pasó en el 2008, de hacer reajustes criminales. ¿Por qué digo esto? Porque tomando un informe de la OCDE del 28 de febrero, en los 2 primeros meses del 2020, cuando todavía la pandemia del coronavirus no estaba extendida como pandemia, 3 índices a tener en cuenta en economía internacional estaban ya en situación de peligro. Es decir, el crecimiento era tenue, estaba en una línea de estabilización. ¿Y por qué lo digo? Porque la producción industrial a nivel de países, 37 países de la OCDE, cayó un 13,5% interanual, la primera contracción desde enero del año 90. 2. Las ventas al por menor descendieron en esos 2 meses un 20,5% interanual, el mayor derrumbe desde que se tienen registros. Y tercero y último, la inversión en activos fijos se redujo un 24,5% interanual. ¿Qué quiero decir con estas cifras? Esto tomando del pronóstico de la OCDE. Pero si tomo el informe de la Organización Internacional del Trabajo, y vosotros habéis dado 2 de los 3 escenarios de pérdidas de empleo, en la crisis del 2008 se perdieron 22 millones, aquí en el escenario más alto habéis dado la cifra de 24,7, pero teniendo en cuenta que otro informe de Goldman Sachs hablaba que solo para Estados Unidos la primera semana iba a ser de 1,3 millones de pérdida y ha llegado a los 3,3 millones de pérdida durante la primera semana, las cifras de pérdida de empleo van a ser mayores que estos 24,7 millones. Y a esto hay que unirle que estamos hablando de empleo. Pero ¿qué tenemos en cuenta? No tenemos en cuenta el llamado subempleo, o entendido empleo a tiempo parcial, tiempo no completo, o empleo que infrautiliza a las personas. Y por supuesto no se tiene en cuenta tampoco el trabajo informal, que eso no cuenta en las cifras de empleo. Por lo tanto, va a haber una mayor volumen de personas vulnerables a nivel mundial, y si queréis luego me entretengo y detallo quiénes van a ser los sectores más vulnerables y qué medidas se me ocurren se podrían tomar. Bien. A ver, para que nos esté escuchando, porque por ejemplo pues uno no es experto en todas estas cosas que nos dice Francisco. Jorge, yo también te pregunto, hay muchos empleados, muchos profesionistas, muchos arquitectos que no se dedican a las finanzas, muchos obreros que nos están viendo. Yo te pregunto, mucha gente me está escribiendo, ¿qué va a pasar? En España muchos están perdiendo su trabajo, en América Latina muchas empresas están deteniendo operaciones, van a perder el empleo. ¿Es una exageración o es una mentira, Jorge, por favor? Muchísimas gracias, Roberto, es un honor, un privilegio. Un saludo a Francisco y como
como siempre, con un gran respeto a la audiencia de Detrás de la Razón, se van a perder millones de empleos. Considero que la cifra de los 24.7 o los 25 millones de empleos que calculó la Organización Internacional del Trabajo hace unas semanas, 2 semanas más o menos, que se iban a perder, es ahora una cifra conservadora. Quiero señalar brevemente 2 cosas. La economía no está en crisis y no se están perdiendo los empleos necesariamente por la pandemia de coronavirus. Se está utilizando la pandemia de coronavirus para ocultar las debilidades estructurales, las debilidades sistémicas de un modelo global que en el 2008 lanzó una alerta y que no fue atendida debidamente. Lo voy a decir de otra forma. Esto es una guerra económica de los dueños del dinero que utilizan al coronavirus para expoliar, para quitarle a los pueblos los recursos que les quedan, para quitarle a la mayoría de la gente sus pocos recursos, sus pocos saberes, para especular con ellos y emerger después como los grandes ganadores. Miren, y con esto termino. En el año de 2012, en abril de 2012, el Fondo Monetario Internacional emitió un informe sobre los riesgos financieros globales. Tú me hablabas, Roberto, hace un momento de las pensiones. Bueno, en 2012, el Fondo Monetario Internacional en ese informe, en el capítulo 4, decía que el riesgo de longevidad representaba un problema global para la economía. O sea, el hecho de que las personas se estén pensionando ponía en riesgo las finanzas. Hoy vemos que, curiosamente, el coronavirus a los que más afecta es a las personas mayores. Pero aquí lo dejo porque si no me extiendo mucho. Gracias, gracias. Francisco, 30 segundos de la réplica de lo que tengas que decir, de quién va a ser los más afectados, porque tengo otra pregunta muy importante. Adelante, Francisco. Sí, quería señalar justamente que los más afectados van a ser las personas con afecciones de salud subyacentes, las personas mayores que tienen mayor riesgo de desarrollar problemas de salud, los jóvenes con tantas tasas de desempleo y de subempleo y de infraempleo, los trabajadores mayores, ya lo vimos con la epidemia de MERS, y luego sectores, el turístico, viajes, comercio, minorista, más vulnerables, sector servicio. Pero es que pondría un ejemplo muy rápido. En España, eso es extrapolable a todos los países del planeta. España tiene un PIB, por ejemplo, quedaros con estas cifras, de 26,4 billones de dólares. Si este es el PIB de toda España, hay una serie de personas ricas, ultra ricas en España, por ejemplo, el dueño de Zara, que tiene un patrimonio a comienzos del 2020 de casi el doble, de 58 billones de dólares. Su hija, aparte de lo que tiene el padre, también está en unas cifras de patrimonio también de billones de dólares. Sandra Ortega, de 5,6. Pero hay más. Está el dueño de la cadena de supermercados de Mercadona, Juan Roig, con 3,7 millones. Yo me parece muy bien y agradezco siempre en estas circunstancias lo que son la beneficencia, pero siempre creo más en la justicia social. En la crisis del 2008 se hicieron más ricos los ricos y por eso tienen estos patrimonios hoy día. Yo lo que haría sería obligar a contribuciones patrióticas o a contribuciones, por así decirlo, de solidaridad, menos beneficencia y más contribuciones, porque estamos hablando que tienen patrimonios por encima del PIB propio de cada uno de los países. Bien, a ver, Francisco, aquí la pregunta, escuchamos al famoso empresario en México que está diciendo que es un error quedarse en sus casas, que hay que salir a las calles a trabajar, ir al restaurante a consumir, a comprar y vender. De lo contrario, viene algo peor que el coronavirus. Por ejemplo, en México se sumiría en un caos total, más pobreza, más crimen. ¿Qué opinas de esto? Yo opino que la riqueza la crea
y el trabajador. Por lo tanto, si este señor, que es un gran empresario mexicano, el cual desconozco, dice esa barbaridad, el dinero no está desapareciendo, como ha dicho antes mi contertulio. La riqueza no ha desaparecido con el coronavirus. Lo único que hay es que los grandes poseedores, los grandes tenedores de la riqueza, no quieren no solo no perder, sino también ajustar y decir a las personas, aparte del miedo de una enfermedad, que si bien es verdad, es mortal para unas franjas de población mayor que para otras, no deja de ser mortal. Por lo tanto, señores ultra ricos, y no es un discurso populista el que estoy haciendo, la riqueza se crea por todas las personas que forman parte de una nación. Si estás recomendando salir, lo que tienes que hacer es tú salir el primero y exponerte. Y entre otras cosas, cuando estás diciendo que hay que perder el miedo a, y estás diciendo miedo a perder el trabajo, estás dando doble miedo a la población, el de su salud y el de su vida, cuando no hay ni equipos de protección individual en trabajos, pero no ahora con el coronavirus, estoy pensando en trabajos y sobre todo en Latinoamérica, donde las llamadas EPIs o equipos de protección individual para trabajos como puede ser minería, como puede ser construcción, no se ponen en funcionamiento para la salud de los trabajadores, cuanto más cuando hay una pandemia. Por lo tanto, si tanto teme a los asaltos, que se distribuya más la riqueza y que el crecimiento sea más solidario, más eco en respeto a la naturaleza, porque si no, evidentemente, como en todos los grandes periodos de la historia, después de la peste en la época del Imperio Romano o la peste del siglo XIV, vienen revueltas, revoluciones y vienen situaciones de cambio social y de cambio de época y de cambio de élites falsas y que encima explotan y matan. Esto aplicaría no solo para el millonario mexicano, sino para todos los millonarios de todos los países del mundo, ¿verdad, Francisco? Per tutto il mondo. Ok. A ver, tú que estás en México, Jorge, háblame de esto que ha dado la vuelta al mundo, de lo que está diciendo Ricardo Salinas Pliego. Para quien no lo conozca, en otros países, bueno, pues él es el dueño de un banco y el dueño de además de Televisión Azteca. ¿Qué me dices de esto? Por favor, Jorge. A salir, él dice, sí. Salinas dice que no, que hay que salir, que no puede ser que los restaurantes estén vacíos, que hay que activar la economía y que además les metieron el miedo de que se va a morir la gente, pero no es cierto, 90% se va a salvar, por favor. Bueno, Ricardo Salinas Pliego ha sido beneficiado por el modelo neoliberal, fue beneficiado por Carlos Salinas de Gortari en el sexenio que fue de 1988 a 1994, le entregaron en bandeja de plata lo que era la cadena de televisión estatal, en aquel tiempo se llamaba Imevisión y él le puso Televisión Azteca. Luego, ahora es beneficiado por el modelo socialista de Andrés Manuel López Obrador. López Obrador le entregó buena parte del manejo de la ayuda a las personas mayores. Perdón si se escucha un golpeteo. O sea, la ayuda social del gobierno se le entregó a Salinas Pliego una parte y otra a otro banco que se llama el Banco Banorte. Lo que dijo Salinas Pliego es una verdadera barbaridad. Circula en redes sociales el video de otro empresario que desconozco su nombre, pero que en teoría ese empresario dijo lo siguiente, estimado Roberto, voy a pedir a ver si suspenden un poco el golpeteo. No te preocupes, porque entendemos que todos están en cuarentena, tanto Francisco que no puede salir, como todos en el mundo que no pueden salir de sus casas, te entendemos, y si hay perro y si no hay perro no importa, porque es la casa, este es el ser humano el día de hoy. Por favor, continúa, Jorge. Sí, mira, Roberto, Francisco, respetable audiencia. Dice Salinas Pliego, 9 de cada 10 se salvan. ¿De acuerdo? Le responde otro empresario mexicano, la idea no es mía. Si 9 de cada 10 se salvan, que salgan todos los familiares de Salinas Pliego y que él decida cuáles 9 se salvan y el 10, que él diga cuál se puede enfermar y morir. ¿Estaría él en condiciones de decir, bueno, está bien,
que salgan los 10 familiares que tengo, o los 20 o los 30, que se salven 27 y que mueran 3. Yo creo que en esto está la clave del salvajismo verbal en que incurrió Salinas Pliego. Y doy un último dato. Decía Francisco Javier hace un momento que uno de los más ricos de España tiene una fortuna de 3,6 billones de dólares, es decir, 3.600 millones de dólares. Bueno, hoy la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dijo que estamos en recesión, lo dijeron ustedes al inicio del programa, que esta recesión será peor a la del 2008 y que por lo menos 80 países requerirán de un financiamiento de más de 2.5 billones de dólares. O sea, que el señor que tiene 3.5 billones de dólares solito podría financiar a 80 países y le quedarían 1.100 millones de dólares. De ese tamaño es la concentración de la riqueza, Roberto, y por eso el mundo está como está. Unos cuantos acaparan y ahora con esta crisis, es una guerra económica, quieren acaparar más. Bien, Francisco, ya se nos acaba el tiempo. ¿Qué hacemos los que pueden quedar desempleados? Pues depende muy mucho de cómo son las estructuras de cada uno de los países, porque en los países donde todavía, y digo todavía, a pesar de los ataques de los 80, tanto de gobiernos de derecha como de mal llamados gobiernos de izquierda, se ha hecho la destrucción de los llamados estados sociales, en Europa hay todavía restos de estado social, en Latinoamérica hay casi inexistencia de estados sociales. Yo creo que la conflictividad social y la supervivencia está por encima de cualquier consideración y por lo tanto, si las clases dirigentes son tan sumamente acaparadoras de riqueza como ponía el caso de un señor que se ha olvidado mi contertulio que he dicho, el primero en España es 58 billones de dólares. Entonces, si hay casos como esos y se creen que con dar un acto de beneficencia, como puede ser comprar mascarillas, que representan 30 segundos de lo que gana por segundo, pues evidentemente eso no es justicia social. Y o se reestructuran los estados y hay políticas a nivel, porque no creo en las políticas del Fondo Monetario Internacional de mayor endeudamiento y luego mayores ajustes. Llevamos los 70, los 80 y los 90 con políticas así y lo único que se ha hecho es endeudar más a los estados y endeudar más a los pueblos. Lo que hay que hacer es luchas, luchas y luchas. Muchísimas gracias, ya no les pregunto más, con eso acabamos. Un grandísimo programa, muy ilustrador de lo que nos está pasando a todos en el planeta. Abrazos, Jorge, muchísimas gracias, de verdad. Abrazos, Francisco, que están allá en sus casas. Gracias. Hoy despedimos el programa en silencio. Por favor, quédese escuchando la música. Bueno, silencio mío. Quédese escuchando la música, observe las imágenes y reflexione sobre los vacíos y fantasmas que tenemos cada uno de nosotros como seres humanos. Buenas noches.